El segundo economista es Irving Fisher, nacido en 1867 y falleció en 1947. El siguiente monetarista considerado por Humphrey es Irving Fisher, quien formuló la ecuación cuantitativa del dinero y fue pionero en el uso de la econometría. Una cuidadosa lectura de su trabajo revela que tampoco negó el efecto no neutral de la política monetaria sobre los precios relativos. Por el contrario, aseguró que estos efectos ocurren siempre durante periodos transitorios de ajuste, periodos en los que los precios individuales nunca se mueven al mismo tiempo con los demás o con el stock de dinero. Distingue Fisher en la neutralidad de largo plazo y en la no neutralidad de corto plazo y explica que si el ajuste no es necesariamente uniforme, es decir, que algunos precios en la ecuación cuantitativa no suben como la proporción del nivel de precios, entonces otros deberán subir aún más que la proporción. Su argumento central para la no neutralidad de corto plazo es la existencia de ciertos factores inhibidores como las restricciones contractuales y las prohibiciones legales, las que provocan una rigidez en los precios individuales, impidiéndoles ajustarse al mismo tiempo. Por otro lado, en su artículo seminal de 1926, donde plantea su curva original de Phillips, Fisher explica que los salarios nominales, a veces rígidos por la existencia de contratos de largo plazo, tienden a ajustarse a los cambios monetarios en forma más lenta que el precio de los productos. Este artículo plantea entonces el efecto no neutral de corto plazo de la política monetaria sobre el empleo y los salarios. Aún más importantes son las derivaciones que la política monetaria ejerce sobre la tasa de interés real, efecto que para Fisher constituye el punto central de su teoría de los ciclos económicos. Sintéticamente, Fisher plantea que la política monetaria, cuando no es anticipada por los agentes económicos, ejerce una presión sobre la tasa de interés real, que la lleva por debajo de su nivel de equilibrio. Los empresarios, deseosos de aprovechar esa oportunidad, demandan préstamos. Asumiendo que los bancos financian estos nuevos proyectos gracias al nuevo dinero creado, podemos observar mayor empleo de trabajo y otros recursos y en consecuencia, un incremento real de la producción. Esta es la fase de expansión del ciclo. De acuerdo con Fisher, esta expansión termina cuando los precios nominales finalmente se ajustan en forma completa al incremento de precios y a la tasa de interés real a su nivel de equilibrio. La economía, sin embargo, no se estabiliza en ese punto. Fisher también describe los eventos que ocurren ante el aumento de la tasa de interés real. Con la suba de esta tasa aparecen dificultades para renovar los préstamos en las mismas condiciones, lo que lleva a algunas empresas a la quiebra. Como los bancos pierden liquidez y no recuperan una porción importante de los préstamos otorgados, aparece cierta desconfianza en su obligación de devolver los depósitos. Al reducirse el volumen de depósitos, los bancos elevan aún más la tasa de interés y entonces se dan quiebras masivas. El ciclo entra en la fase de depresión, una fase que precede a la crisis y al pánico. Eso sería la teoría del ciclo económico de Fisher. Sobre la base de las citadas referencias y el análisis expuesto, Humphrey sostiene que Fisher presagió gran parte de la teoría austríaca del ciclo económico. En sus propias palabras, contrariamente a las afirmaciones de los austríacos, esta comparación revela que la teoría monetarista del ciclo de Fisher es virtualmente la misma que la teoría austríaca en varios sentidos. Fisher observa, 1, que la expansión del dinero y del crédito es la causa del ciclo. 2, que esta expansión distorsiona los precios relativos. 3, que además manipula la tasa de interés, lo cual descoordina la producción. Y 4, que en consecuencia altera la estructura intertemporal de la producción. Y por último, pero no por ello menos importante, Fisher exhibe dos características de la escuela austríaca moderna. Primero, la creencia de que la economía está siempre fuera del equilibrio. Y segundo, el énfasis sobre el proceso de tendencia al equilibrio en lugar de la posición de equilibrio per se. Las comentadas similitudes, considera Humphrey, hacen difícil distinguir la teoría del ciclo económico de Fisher de la austríaca. Quedaría demostrado así que la afirmación de que el mecanismo monetario de la visión austríaca es único es un mito. El tercer economista es Clark Warburton, nacido en 1896 y fallecido en 1979. Es otro de los monetaristas. En las dos décadas de 1950 y 1960 y durante gran parte de la revolución keynesiana, fue Clark Warburton quien defendió la teoría cuantitativa del dinero y su consecuente principio de neutralidad del dinero en el largo plazo. Warburton reconoce, sin embargo, y al igual que Fisher, los efectos temporales de la política monetaria sobre los precios relativos. Y aquí lo cito. El cambio sobre el nivel de precios es un proceso que toma un periodo de tiempo y que afecta a los precios de varios productos secuencialmente más que simultáneamente. Este ajuste secuencial ocurre porque algunos precios son influenciados por costumbres o por contratos y se mueven más lento que otros precios. Por otro lado, ante la visión de los austríacos de que los monetaristas creen ingenuamente que el dinero se inyecta en la economía como dicta el helicóptero de Friedman, Warburton parece mostrar lo contrario, y lo vuelvo a citar. La inyección monetaria impacta primero en algunas partes de la economía y de allí se expande al resto de la economía a través de los precios diferenciales creados en cada etapa de ajuste.
Y luego explica su propuesta monetaria. La falta de circulante es la principal causa de la depresión de los negocios y desempleo creciente. Por otro lado, la expansión monetaria, a una velocidad más acelerada que el progreso económico, es la principal causa de la recuperación económica y de la generación de empleo. Bueno, el cuarto economista de la Escuela de Chicago es Milton Friedman, nacido en 1912 y que falleció en 2006. Hasta aquí Humphrey habría demostrado que las tempranas generaciones de monetaristas reconocen el efecto no neutral y temporal sobre los precios relativos y la actividad económica. En los austríacos modernos, sin embargo, aún persiste la idea de que las presentes generaciones de monetaristas pasan por alto estos efectos. De hecho, en el ya citado artículo de O'Driscoll y Shenoy, ambos autores caracterizan a Milton Friedman como un economista cuya visión del mecanismo monetario ignora completamente el proceso microeconómico de los precios y rechaza totalmente el efecto monetario sobre los precios individuales y las relaciones entre los precios. Humphrey explica, sin embargo, que esta acusación es refutada por la explicación que el mismo Friedman presenta sobre los efectos de la política monetaria. Y lo cito a Friedman. Una tasa de crecimiento monetario aumentada, sea producida a través de operaciones de mercado abierto o de otras maneras, aumenta la cantidad de efectivo que la gente y las empresas tienen en relación a otras formas de capital. Los tenedores del efectivo ahora excedente tratarán de ajustar sus carteras con otros activos, pero los gastos de un individuo son los ingresos de otro individuo. Toda la gente junta no puede cambiar la cantidad de efectivo que tienen todos. Solo las autoridades monetarias pueden hacer eso. Sin embargo, a medida que la gente intenta cambiar sus balances de efectivo, el efecto se va extendiendo de un activo a otro. Esto tiende a aumentar los precios de los activos y a reducir la tasa de interés, lo que alienta el gasto para producir nuevos activos y también alienta el gasto en servicios corrientes en vez de la compra de activos existentes. Así es como el efecto inicial sobre los balances se traduce en un efecto sobre el ingreso y el gasto. Pero Humphrey da un paso más y afirma que Friedman también, esto es muy importante, afirma que Friedman también hace hincapié en un efecto adicional e ignorado por los austríacos, cuál es el efecto sobre los salarios reales y el empleo. De hecho, en su famosa conferencia de 1967 como presidente de la American Economic Association, Friedman señala cómo el efecto de la inflación no anticipada sobre los salarios altera en forma temporal los salarios reales y así el nivel de empleo. Y de eso deduce Humphrey, que lejos de ignorar los precios relativos en el mecanismo monetario, Friedman reconoce más sobre los mismos que los mismos austríacos. Por último, Karl Brunner y Alan Meltzer son los últimos dos economistas monetaristas que cita Humphrey. Otros monetaristas modernos que, al igual que Friedman, reconocen este efecto no neutral son Karl Brunner y Alan Meltzer, quienes argumentan: 1. Que una expansión monetaria inicialmente reduce la conveniencia de retener saldos reales en efectivo. 2. Que esta caída en la tenencia de liquidez impacta sobre otros activos no monetarios. 3. Que la resultante demanda por estos otros activos incrementa sus precios. Y 4. Que en particular esta sustitución incrementa los precios de los bienes de capital existentes y de los bienes de consumo durables en relación con producirlos nuevamente desde cero. Y finalmente, 5. Que este diferencial precio-costo invita a iniciar procesos de producción de estos nuevos activos demandados. De esta manera, el impulso monetario afecta a los precios relativos de los activos, alterando la estructura productiva real y la composición de la demanda. Humphrey concluye, por un lado, que los argumentos arriba presentados son suficientes para afirmar que los monetaristas no niegan la no neutralidad del dinero y que reconocen el impacto sobre los precios relativos, y por otro, que dada la similitud de los enfoques monetarista y austríaco, estos deberían complementarse en lugar de competir.